el podcast de la selva. Busca lo más vital, no más lo que es necesidad. Un podcast de Minería es Más. De la preocupación. Hola, soy Santi y hoy vamos a hablar de educación. El colegio nunca me gustó, el lenguaje nunca fue una obsesión. Bueno, pues lo que queremos comentar hoy es un poco el tema de la educación actual, qué diferencias hay con la educación de hace unos años, cómo vemos a los chavales que salen del instituto, del colegio, de cara a la vida un poco más adulta, ¿no? Y para ello hemos traído aquí de invitadas a Andrea, que es profe. Andrea, por favor, preséntate. Bienvenida. Hola, soy Andrea, soy profesora de Biología y Geología este año en un instituto público de Vallecas y nada, pues muchas ganas de compartir aquí mis opiniones y mis valoraciones en cuanto a la educación actual. Muchas gracias. Y también con nosotros está Lidia. Lo mismo te digo. Hola, pues mi nombre es Lidia, trabajo para la Fundación Gómez Pardo y desde la Fundación coordino un proyecto que se llama Briefcase, que tiene por objeto mejorar la imagen de la minería en los estudiantes y en los niños. Bien, pues nada, muchas gracias. Ya que pues nos conocemos ahora todos, vamos a empezar a meternos en faena, ¿no? Entonces, esto viene un poco porque hace unos días estaba comentando con unos amigos las malas ideas que teníamos sobre todo en el instituto, ¿no? Bueno, yo fui a un colegio concertado, ¿no? Pero cuando teníamos ya de 12, 16 años, entonces nos estábamos acordando, pues eso, que cuando teníamos 12 años a uno de nosotros, o sea, no fui yo, ya lo aclaro, pero se nos ocurrió la idea de que era buena idea tirar un bote de témperas por la ventana, ¿no? Entonces, Típico, no me sorprende. era, para ponerse en situación, un colegio en el centro de Madrid desde un quinto piso. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar la que se lió abajo y cómo subió el director del colegio a revisar aquello, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi pregunta porque no sé cómo es, o sea, no tengo evidentemente contacto con chavales y jóvenes. ¿Creéis que son más creativos los chicos a la hora de pensar nuevas, digamos, bromas trastadas que hacerse entre ellos? ¿O son más calmados? ¿O depende de otros factores? Creo que, Andrea, nos puedes decir algo más, ¿no? Estarás más puesta, yo creo, en eso. Pues la verdad que un poco de todo. Por una parte sí que pienso que les dejas solos y al igual sacan todos sus móviles y ni se miran y no están liándola como a lo mejor la estábamos liando cuando estábamos en el instituto. Pero por otro lado, a veces también tienen unas ideas que digo, jamás lo habría hecho. Yo el año pasado en el centro que estuve pusieron ahí gel hidroalcohólico una chilla, lo prendieron y ahí pues nos salimos ardiendo de casualidad. Les pareció buenísima idea, hacer una hoguera ahí en la clase. Cuarto de la ESO o primero de bachillerato no eran tan pequeños. Bueno, sí, Que según les dé. Podían haber pensado mejor que a lo mejor eso no era una buena idea, ¿no? Ahí haciendo su hoguerita, decían que están haciendo una hoguera de confrontación para la isla de las tentaciones. A veces, yo creo que también les da ideas Instagram y TikTok, no sé. Eso yo creo que también es un poco alguna fuente de ideas, ¿no? Que eso nosotros no lo teníamos, ¿no? Era creatividad pura, no había otra cosa, ¿no? Y bueno, Lidia, no sé si tú aquí tienes alguna hazaña que contarnos, compartir o... Sí, bueno, podría decir que... Sí, bueno, sí, ya que estamos, la compartimos. No sé, quizá ahora la diferencia es que ellos tienen más información que nosotros teníamos entonces por internet, ¿no? Y pues no sé, cosas curiosas como haber ido, cuando voy con la maleta a los colegios, siempre llevo muestras para que identifiquen con productos y llevaba talco y una muestra de talco y polvos de talco. Y cuando me doy la vuelta veo a uno, y claro, se lo pongo en la mano para que ellos comprueben el tacto del talco y así identifiquen la piedra correspondiente. Y cuando me doy la vuelta, uno le está diciendo al otro: ¿qué te parece si nos los nifamos? Vaya, por Dios de mi vida. Que es algo que, pues no sé, creo que no se nos hubiera ocurrido. A mí, por ejemplo, no se me hubiera ocurrido nunca porque ni siquiera sabía lo que era eso, no tenía esa información, ¿no? Cuando era más pequeña, pero otras ideas se te ocurrían, o sea que no creo que... Sí. Bueno, tengo que decir que en mi clase sí que había bastante que, por ejemplo, les daba por esnifar tiza, porque no sé a quién había por ahí que dijo que te ponías enfermo y no ibas a clase. Lo siguen haciendo, es que es pirético, sube la fiebre, sí, lo siguen haciendo. Sí, es verdad. La fiebre es súper rápida, es verdad. Y entonces le snifan la tiza y dicen, es que, profe, me encuentro fatal, tengo fiebre. Y claro, dicen, bueno, pues vete a casa. Claro. Y si lo siguen haciendo, eso lo siguen haciendo.
Bueno, yo lo que sí veía que hacían con la tiza, hacíamos con la tiza cuando algún profesor tenía alergia, pues aprovechabas los borradores, porque es que ahora ya casi no hay tiza ni borradores, porque ahora es más de esto que se borra en la pared, ¿no? Que las pizarras estas que se borran, pero pues venía ahí con los borradores, llenabas todo de polvo de tiza para que el hombre o la mujer que entrara se pusiera a estornudar allí como un loco a ver si no daba clase así, pero bueno, no solía funcionar más allá de 3 o 4 minutos lo que tardabas en ventilar el aula, claro. Está claro, ¿no? Pero bueno, aquí ya poniéndonos un poco más serios, aquí hay una cosa que me llama bastante la atención y es que yo creo que siempre se dice que las nuevas generaciones como que están peor preparadas, que saben mucho menos, que... Y no sé hasta qué punto es cierto, porque yo, por ejemplo, quizás el ejemplo más claro que tengo es cuando entré en la escuela de minas, que todo el mundo decía, no, es que esto ahora es facilísimo, antiguamente era mucho más difícil, tal, pero es que me lo decía gente que llevaba ahí 14 años, con lo cual el criterio que tenía pues no era muy bueno. Entonces, aquí esta es una duda que siempre me ha quedado. Yo, por ejemplo, no tengo nadie tan cercano como para ver, o sea, un chico de 16 años, por ejemplo, para saber si está mejor o peor preparado. No sé vosotras cómo lo veis. Yo creo que es un poco relativo, ¿no? Que es verdad que sí que pienso, por lo que me comentan otros profesores, yo llevo poco tiempo en la enseñanza, que cada vez se ponen más facilidades para probar y yo es verdad que miro mi Excel y digo, con los porcentajes que nos movemos, un niño que saca un 3 de media en los exámenes y es una seta, no hace falta que participe, es una seta, no molesta, los niños que decimos niños muebles porque no hacen nada, en plan, no te das cuenta si falta, apruebas. Por los porcentajes que tenemos de dices, venga, 20% que me entregues esta tarea que hacemos en clase, 10%, entonces te pones a sumar y con un 3 y siendo una Z, hombre, si tienes un 3 y encima estás todo el día molestando, pues igual no. Pero un 3 y una Z pruebas. Entonces, no sé si mejor o peor preparados, pero creo que sí que se favorece mucho que vayan pasando de curso y creo que les hacemos un flaco favor, la verdad. Sí, puede ser que el esfuerzo que antes requería estudiar o aprobar, ahora yo veo que efectivamente no. También me doy cuenta que se estudian cosas diferentes, ¿no? Nosotros no sabíamos utilizar un ordenador, no había ordenadores, no era algo que se estudiaba, no se estudiaba, o sea, cuando hablamos de tecnología era otro tipo, era una cosa más de manualidades que de tecnología realmente, ¿no? Y en cambio, y ahora pues no creo que ahora nadie se estudie todas las capitales de África, de todos los países de África de golpe, que a lo mejor tampoco, objetivamente tampoco creo que aporte mucho, ¿no? También recuerdo cuando mi padre decía, claro, es que no sabéis quiénes son los reyes godos, por Dios, y no lo sé, sigo sin saber quiénes son, ¿no? Ya, pues claro, hemos ido, en ese sentido sí quizá hemos bajado el nivel de lo que se estudia de memoria, porque también está ahí, quiero decir que ya entras en Google, lo preguntas y lo consultas, y en cambio está ahora más enfocado quizá pues eso, a las tecnologías del futuro, ¿no? Y en idiomas también, los idiomas se potencian muchísimo y yo Efectivamente. veo los chicos de 14, 15 años sacándose un advance en inglés y en barrios obreros que no van tampoco luego a academias, no es que luego vaya a una academia súper prestigiosa, no, sino están en el centro y con las 5 horas de inglés que se da, las asignaturas en inglés en muchos centros bilingües, un nivel de inglés y otros idiomas y francés Eso que, es mejor oh, ahora, claramente. sí, a mí me costó sacarme mi C1 con 20 años yendo a ¿Verdad? academias y ellos lo No, tienen con bueno, es 14, que 15 aquí años. antes salías del colegio y pollito chicken y gallina gen era... Tenías que aprobar un examen que muchas veces consistía en aprobarte unas palabras que traducías de memoria y me sacabas de esas palabras y ya no, ni idea, ¿no? No éramos capaces de, pues no sé, de ir a un mercado a comprar una cosa, o sea, no era muy práctico, no estaba enfocado de forma práctica quizá. Exacto, y ellos ahora hablan, tienen conversaciones en inglés, se favorece muchísimo pues eso, el speaking a lo mejor, y yo creo que ahí están bastante más preparados que lo que salíamos preparados nosotros. También ahora más herramientas, porque ahora te bajas cualquier película con subtítulos en inglés, en francés, en japonés, en lo que quieras, ¿no? Y antes, pues, estaba ahí Radio Televisión Española. Sí, tienen más medios, es verdad. Claro. Esto me parece que está muy conseguido, pero al final también lo que veo yo es que, bueno, todo esto está muy bien, pero luego hay muchas veces que llegas a la universidad y te encuentras ahí la barrera de que a lo mejor no te han preguntado, pues eso, la lista de los reyes godos, pero te llega un profesor de 70 años y te dice, no, mira, te tienes que saber todos los minerales que se producen en España por orden alfabético o por orden de producción. Dices tú, ¿cómo? Pero señor, esto no, o sea, es que me lo descargo, y ahora que es que me da igual, que te tienes que saber, te voy a preguntar. Entonces, claro,
a mí eso me parece un problemón, porque si estás tú enseñando a los chavales de otra manera y te encuentras luego esto otro, para No hemos empezar, evolucionado, a lo mejor, claro. Bueno, es que la edad de los profesores de universidad comparada con la edad de los profesores de instituto, pues claro, o sea, en general son bastante mayores los de universidad y eso también hace que, no sé, el programa es más libre, yo creo, en algunos sentidos, ¿no? De lo que podría ser. Quizá Andrea eso lo puede decir mejor, ¿no? Pero los programas están definidos de acuerdo a las organizaciones, o sea, a la comunidad autónoma o a quien corresponda. Y en cambio en la universidad, pues esto es un poco más como era lo de la cátedra libre, ¿no? Y bueno, sí, tal cual. Y que, bueno, y al final que por mucho que sea de un sentido u otro que esté organizado que no, es decir, si un profesor, ya sabemos cómo funciona la universidad, sobre todo la pública, si un profesor dice A, pues es A y ya está. Sí, creo que hay un salto muy, muy grande entre bachillerato y la universidad, mucho más grande que entre la ESO y bachillerato. Creo que en bachillerato cada vez se sigue dando también más peso a, pues eso, venga, te voy a poner un 20% de actitud en un segundo de bachillerato. Que tú cuando vas a la EBAU vas a ser 100% el examen. Y sin embargo, venga, 20% de actitud, 10% que me entregues ese trabajillo, se les sigue a lo mejor en ese aspecto mimando un poco, ¿no? Se les va llevando de la mano y entonces entre cuarto de la ESO, primero de bachillerato, no hay una diferencia real. Y yo creo que luego llegan a la universidad y sí que es verdad que a lo mejor ven un cambio muy brusco, porque no están acostumbrados a eso, que le digan, es el 100% el examen que vas a hacer en diciembre y tú verás, ¿te lo preparas o si no? Y me da igual que has hecho todos los ejercicios de la aula virtual, si eran para que practiques. sí, puedes hacerlo, eso no es tu problema. A mí lo que me cuenta es que apruebes el examen. Exacto, entonces creo que ahí sí que hay un cambio muy grande. Bueno, yo te digo, yo por ejemplo, hablando con algún compañero, por ejemplo con Leti, que es una amiga que da clase en la escuela, me dice que por ejemplo cada vez dan más puntos de clase, que por el mero hecho de estar allí ya es una ayudita, exámenes no digo cada semana, pero a lo mejor cada 2 semanas que te van ayudando, tal. Entonces al final es un poco prolongar en el tiempo las ayudas. Entonces, bueno, pues por un lado está muy bien porque, vale, pues dejas de irte al examen final que a lo mejor no tiene tanto sentido, es más positivo hacer un taller o algo así, pero luego por otro lado es que yo recuerdo cuando estábamos en bachillerato y nos decían, no, bueno, pues si tienes mala suerte, pues te aguantas. Piensa que cuando vayas a buscar trabajo en la entrevista tienes mala suerte, pues te aguantas. Quiero decir, entonces no sé si esto lo estamos haciendo bien o es un flaco favor lo que hacemos o deberíamos pensarlo un poquito más. No sé cómo lo veis. Antes éramos un poco más disciplinados, en el sentido de que efectivamente tú tenías que estudiar, tú tenías que hacer ese esfuerzo y al final se crea una costumbre y un hábito, que es el de estudiar, que era cuando te decían que ese es tu trabajo, tienes que tomártelo como un trabajo. Entonces ese hábito yo sí he visto que en algunos sentidos se ha perdido un poco, porque como ya entre que te ayudo, que vienes a clase y que los deberes no se hacen, pues ¿dónde queda tu hábito de estudiar? Entonces lo que dice Andrea, ahora de pronto llegas a primero de carrera y llega un señor y dice, no, si a mí me da igual lo que te pasó antes, aquí tienes 200 páginas y esto es lo que te va a preguntar, si te las dice, o sea, si te da por lo menos así el temario, y esto es lo que te voy a preguntar cuando llegue junio o este tipo de problemas y búscate, yo doy mi clase, pero eres tú el que tiene que ver cómo estudiar, o sea, no hay tampoco había ni hay ahora un curso de técnicas de estudio, por ejemplo, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor, yo sí recuerdo haber hecho un curso de técnicas de estudio en algún tiempo, porque eso no te lo habían enseñado, entonces quizás estudiábamos de forma desordenada, no eras capaz de identificar lo fundamental o de marcar unos tiempos o de estas prácticas. Realmente en ese curso de técnicas de estudio era lo que te decían era hoy, dentro de 10 minutos, dentro de media hora, mañana y dentro de unos días. Y cuando tú hacías este circuito, prácticamente, digamos que casi todo lo que habías estudiado en eso y habías repetido, no se te olvidaba. Llegaba junio y tú seguías recordándolo. Era una metodología que realmente funcionaba, ¿no? Y ahora, pues, bueno, eso tampoco me lo dijeron en el colegio. Realmente eso fue un curso aparte privado, ¿no? Pero eso lo echaba de menos antes y lo sigo echando de menos ahora, ¿no? Que alguien te enseñe cómo se estudia. Sí, porque yo tengo la sensación de que en vez de enseñarles a hacer esquemas, se los damos hechos. Bueno, ¿no sabes un esquema? Venga, ya te hago yo un esquema de la estructura del cerebro y esto es lo que te tienes que aprender. A lo mejor no tenemos que hacer eso, que es verdad que muchas veces lo haces porque tienes 31 alumnos en las clases, es inabarcable que tú estés viendo cada uno el esquema que ha hecho, te va a tomar 5 clases y dices, pero si tengo 2 horas a la semana, pues hago yo el esquema y para adelante. Entonces no les enseñamos a estudiar, se lo masticamos un poquito y decimos, así.
Claro, Venga, a siguiente tema. sintetizar, a leer en diagonal, a extraer los puntos fundamentales de un texto, ¿no? Cuando hacíamos, por ejemplo, recuerdo el examen de comentario de texto, eso es una cosa que siempre me parecía bastante útil cuando llegas a selectividad, porque sí que aprendías a leer un texto y a extraer los puntos fundamentales, a sintetizarlo, y eso quizás se ha perdido un poco, y se está perdiendo más, diría, cada vez se pierde un poco más, por el hecho también de que efectivamente existe una sobredimensión en los colegios. Es que, Bueno, eso está claro. Si al final tienes que enseñar al doble de alumnos, pues claro. está claro que es mucho más difícil. O sea, no. Y la disciplina, quizá, porque yo antes entraba un profesor en clase y decía, y allí nadie hablaba, o sea, éramos más obedientes porque si no llamaban a tu casa y en tu casa te regañaban. Claro. Y no sé, mi impresión es que ahora es un poco la tendencia es contraria, casi puede ser que llame el padre del alumno para regañar al profesor. Sí, pasa. O dicen, pues yo no me creo que mi hijo ha dicho eso. Digo, señor, ¿me está llamando mentirosa? No me voy a inventar lo que ha dicho su hijo o lo que no ha dicho su hijo. Yo vengo aquí a hacer mi trabajo. Si estoy diciendo que su hijo ha dicho esto a un compañero, ¿por qué se lo ha dicho? Claro. Pues yo no me lo creo, pues bueno, ya hablaré con él. Pues incluso veces que te dicen, pues no voy a firmar el parte. O se ponen ahí a buscar en toda la ley, no, porque según este artículo no voy a firmar el parte porque esto dice que tal y esto no se ha cumplido así exactamente. Creo que los niños también se hacen fuertes así. Si tú sabes que en tu casa cuando llega un parte te van a decir, no, pues ya le reclamaré yo a la profesora. Vamos, en mi casa nunca llegó un parte. Yo siempre he sido una estudiante 10, pero llegó una vez una nota en la agenda por hablar en plástica y no llegó más. Claro, claro, efectivamente, totalmente de acuerdo, efectivamente. Efectivamente, antes lo que decía el profesor era una verdad absoluta y ahora pues lo que dice el alumno es la verdad absoluta. Bueno, eso me parece un problema, pero mucho más allá de la educación. Quiero decir, es de la educación, digamos, técnica. Me parece que es un problema de la sociedad, al final, Sí. de cómo estamos, digamos, para la redundancia, educando, ¿no? Pero ahí creo que si no educan en casa, los profesores o demás poco van a hacer. Sí, es complicado. Yo hablo con padres que dicen, es que yo llego a mi casa a las 8 de la tarde y yo no puedo encargarme de eso, lo tenéis que hacer vosotros, es que nosotros delegamos, es que yo no puedo educar a 175 alumnos que tengo. Los Bueno, es niños que la tienen que venir educación es educados. una cosa de casa, ¿no? O sea, ser educado, me refiero a la cortesía o al respeto, eso no creo que... Si no lo Exacto. ves en casa, es que... Entonces, bueno, voy a cambiar un poquito de tema, ¿no? Y os voy a preguntar por el tema de los métodos educativos disruptivos. Yo creo que esto, bueno, o la conciencia que tiene la gente es que esto avanzó mucho durante la pandemia, ¿no? Que había que buscarse un poco la manera de dar clase y ha cambiado un poquito. Pero no sé, o sea, mi pregunta es un poco, ¿qué creéis que ha cambiado a la hora de dar clase desde que nosotros íbamos, por ejemplo, íbamos al colegio, instituto, hasta ahora? Y un poquito más allá de lo que ya hemos hablado de, bueno, de pues eso, de hacer esquemas a la gente, a los chavales, o sea, un poco más, la forma de dar las clases, me estoy refiriendo. Sí, más metodología, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, ahora no concibo llegar a una clase y ponerme a leer lo que tienen que subrayar del libro, que a mí sí que me lo han hecho. Y esta palabra aún no, pero la de que sí y cosas así. Eso no lo concibo, a veces me siento un poco que estoy como en un circo y tengo que mantener continuamente su atención. Entonces es, venga, ahora este juego, ahora este vídeo, ahora este... Pienso que mis profesores en ese aspecto no estaban como tan pendientes de que yo prestase atención o no. ¿Que quieres enterarte bien? Que no, chica, lo haces en casa. Y ahora mismo es como, no, venga, Luis, atento, tal, no sé qué, mirad este vídeo, venga, que os voy a poner un Kahoot, que os voy a poner un tal, para que estén todo el rato como, tienes que estar como captando su atención. Y una pregunta, eso que no te voy a decir si realmente funciona, pero tú observas que si ven un vídeo, más allá de prestar atención, son capaces de entender mejor los conceptos o peor, o... Pienso que si simplemente es poner un vídeo, a partir de los 30 segundos ya ni te están escuchando, ya les da igual. Si va parando el vídeo, les va haciendo preguntas, creo que por lo menos escuchan, ponen el interés. Si yo me planto en la clase y estoy media hora hablando, no me está escuchando nadie. También es verdad, en su defensa diré que con todos los móviles y con todo el bombardeo de información que tenemos, yo que siempre he leído, ahora mismo me cuesta concentrarme en un libro y estar una hora sin mirar el móvil. ¿Cómo no les va a costar a ellos que no han tenido eso antes? Claro, eso es verdad.
Sí que es cierto. También, no sé, yo en mi caso, pues mi experiencia como alumno sí he echado de menos esa parte práctica, tanto te diría que incluso hasta en la universidad, ¿no? Que es la de reforzar los conocimientos con una parte práctica o con un hands-on, ¿no? Con algo que, en fin, más allá de que llame la atención o sea atractivo, que realmente le dé sentido a esto que tú has aprendido, ¿no? Que no es, o sea, no es lo mismo, no sé, decir, no es lo mismo aprender contabilidad así como en seco que hacer la contabilidad de una empresita pequeña, vamos a decirle, o tu propia contabilidad como estudiante, o no lo sé, ¿no? O a estudiar geología en un libro que ir al campo y decir, mira, es que esto es así o así o asá o como sea, ¿no? Y eso lo echaba de menos antes, que también es verdad que eran otros tiempos, teníamos muchos menos medios, pero ahora, pues tampoco me parece que sea. Ahora lo veo más enfocado a lo que comenta Andrea. O sea, no es que yo esté buscando la parte práctica para reforzar este conocimiento, sino que forma parte de mi obligación que que estos niños estén atentos. Y claro, la atención es algo que sale de cada uno, más allá de las capacidades o habilidades de cada uno y de los intereses que tiene. Entonces, si no te interesa la historia, es que todo lo que yo haga, pinte y le dé colores y le dé vueltas, no sé, la puedo pintar más o menos bonita, pero ese déficit de atención no lo voy a suplir. Sí, pero por ejemplo, justo que hablas de historia, no sé si habéis visto los vídeos de Academia Play en No. YouTube. No. Bueno, pues son unos chicos que se plantan con una técnica que es como si tú proyectases un papel, ¿vale? Y ellos se dedican a dibujar con la mano cosas esquemáticas, por ejemplo, pues yo qué sé, la imagen de los reyes católicos, debajo una muralla y una bomba haciendo como que es la conquista de Granada, tal. Entonces te lo van contando en vídeos de 15 minutos. Ah, bien, me di cuenta ahora. No sé si Sí, sí, he visto así algunos sobre las guerras y cómo pasó esto, ¿no? Y te lo va pintando en un, ¿no? Sí, sí, tal cual. esos. Entonces, quiero decir, bueno, pues yo esto, por ejemplo, a lo mejor para verlo en clase quizás no lo vea tanto, yo, pero por ejemplo, porque a mí a lo mejor me gusta más tenerlo todo más esquemático, el orden, etcétera, pero para recomendar a alguien que se lo vea fuera de clase y decir, mira, si no has entendido la clase de hoy, mírate este vídeo de 15 minutos y lo vas a entender. Pues eso sí que lo veo bastante más positivo, ¿no? Y además es que te quitas del medio que el tema de, pues que es que yo lo odiaba cuando era chaval, el tema de los deberes, de, no, es que te vas a hacer ahora una lectura de 1 hora y media sobre tal cosa y luego me explicas tal, o me vas a hacer 15 ejercicios de física, 3 de matemáticas, tal. Entonces, a mí eso, por ejemplo, también me parece que es, o sea, para mí, un fracaso, el tema de los deberes. El obligar a un estudiante a hacer algo que no quiere fuera del colegio es muy, muy, muy difícil. Entonces, yo para mí creo que sería mucho más positivo orientar y que los estudiantes tengan ganas de hacer algo que no sean unos deberes, ¿no? Pero no sé si vivo en una nube de algo ideal o lo veis factible. Yo, por mi parte, pienso que a veces es complicado. Luego es verdad que de lo que estábamos comentando, de que ven vídeos, ¿no? Por ejemplo, esos vídeos de historia que comentas, yo me di cuenta que en tercero, por ejemplo, que se estudia anatomía, les cuento datos curiosos, estoy buscando y ahí no me hace caso nadie. Digo, estoy hablando con el corcho. Y luego me dicen, ah, profe, pues el otro día vi un vídeo de la enfermedad esta. Y digo, pero si os lo he TikTok. contado yo también en clase. Y a mí nadie me escuchaba. Y luego eso como que lo hacen fuera y yo qué sé, les hace gracia, ¿no? Yo pienso, desde mi punto de vista, que los deberes son un poco necesarios porque tienes que sentarte tú contigo a hacer ese ejercicio y a verlo lo que entiendes, a ver lo que no entiendes. Tú me ves hacerlo en clase y Y parece no es lo fácil. mismo, claro que no. Y dices, lo entiendo, pero lo entiendes, pero tienes ese desarrollo, sabes hacerlo. Luego se pueden mandar deberes y deberes. Pues yo, es verdad que no soy muy de mandar deberes, pero eso ya es cosa mía que soy un poco desorganizada. Entonces, de vez en cuando digo, venga, esto para la semana que viene. Por ejemplo, también me gusta mandarles, que les mando todos los años, que me hagan un videoclip científico. Normalmente a final de curso les digo, pues en mayo, junio, chicos, me hacéis una canción con un tema de lo que hayáis aprendido. Y eso les encanta, quedan en fin de semana, se graban en un parque, pero también creo que es necesario sentarte y decir, pues no, ahora te ha tocado hacer un esquema de las enfermedades hepáticas que hemos estudiado y que vayas interiorizando un poco, o hacer el diagnóstico de estas enfermedades o tal. Claro, yo tampoco pienso que efectivamente los deberes no tienen que ser excesivos, ¿no? Pero tener deberes te enseña en primer lugar a organizarte.
En segundo lugar, te hace ver que esto es responsabilidad tuya y no del profesor, porque es que si no hay deberes, toda la responsabilidad recae en el profesor. Si el profesor es bueno si yo apruebo y el profesor es malo si yo no apruebo, porque claro, yo estoy aquí como un palmarote esperando. Yo soy un libro abierto, pero no paso ni la página, ¿no? Y claro, eso tampoco es justo y además yo creo que no funciona. O sea, hay gente que a lo mejor tiene unas capacidades brillantes y podría aprobar todas sus asignaturas sin hacer nunca unos deberes y sin esforzarse. Pero creo que otros necesitamos un espacio de desarrollo personal y un trabajo propio que nos ayude efectivamente a detectar qué es lo que soy capaz y qué es lo que no, qué es lo que te hacen los deberes. Al final tú haces 3 problemas y dices que esto no sé hacerlo. Cuando tú lo haces todo muy bonito, pero ahora que lo he hecho yo, pues esto no sé y esto otro sí lo sé. Más allá de efectivamente que ahora, claro, ahora también veo que mis amigos están estudiando prácticamente a la vez que sus hijos porque los padres hacen los deberes con los niños. Eso tampoco era antes. Antes era tu problema. ¿No sabes hacerlo? Pues mañana se lo cuentas al profesor. No, está claro. No, pero, o sea, yo también iba un poco porque al final yo lo que veo es que si un estudiante, un niño, por lo que sea, no hace los deberes o ya sea porque no le gustan, no le sale, no tal, al final me parece que se desengancha de la clase. Entonces, creo que habría que hacer, o sea, fomentar que un niño los haga, no porque sea obligatorio, sino porque él ve que como que hay que hacerlos para aprender y para, ¿sabes? Como herramienta, es una herramienta de aprendizaje. También es que ahora hay menos clases que antes. Nosotros íbamos a clase por la mañana y por la tarde y luego hacíamos los deberes. Ahora los niños casi todos salen de mediodía. Entonces también tienen menos tiempo como profesores para dedicar, o sea, para enseñarles, todo va unido, ¿no? Claro, pero por ejemplo, en la carrera yo creo que, bueno, sí, te mandan trabajo, o sea, eso sí, pero nadie, o sea, ni hay un asomo de para mañana me tenéis que traer hechos los ejercicios del 1 al 7, ¿sabes? Evidentemente. Claro. Pero yo recuerdo que estudiando me hacía todos los ejercicios que pillaba, porque al final es mi manera de estudiar. Entonces, bueno, pues Lo a lo estás mejor... diciendo tú. Pero al final también en la universidad eres más adulto, eres más mayor y eres más consciente. Yo les mando ejercicios que digo, este ejercicio va a entrar en el examen. A lo mejor digo voluntario. Y lo hacen los dos que van a sacar un 10. Claro. Digo, pero si esto no es para vosotros. Si esto es para que los demás lo hagan, que este ejercicio va a entrar en el examen. Entonces, si mandándolo como obligatorio, contando un 10% de la nota, etcétera, no lo hacen, que lo van a hacer voluntariamente. Si es que no lo hacen. Me encantaría que lo hiciesen porque quisiesen, pero no lo hacen. Esa responsabilidad que nosotros teníamos de alguna forma o que se nos inculcaba que esto era una responsabilidad tuya, tío. Tú tienes que, o sea, es que si quieres hacer algo en la vida tendrás que evolucionar, tendrás que esforzarte, tendrás que organizarte, aprender, equivocarte, volver a aprender. O sea, esto es un proceso de prueba y error, ¿no? Pero ahora casi la prueba y error es del profesor más que el alumno. Está claro, ¿no? Entonces, bueno, no sé si, creo que vamos a ir concluyendo, no sé si queréis añadir algo por vuestra parte, ¿no? Yo lo que creo es que al final, bueno, la educación está un poco, digo, tiene una mala visión en general en el sentido de que hay mucha gente que la ataca de manera gratuita y otra gente que la defiende a capa y espada. Sí, pero sin, o sea, que no todo es A o todo es B. Quiero decir que hay un poco de todo, entonces creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar y creo que hay cosas de verdad que son mucho mejores de lo que lo planteábamos nosotros. Lo que estamos hablando de los idiomas, el tema de que ahora hay chavales que ya sepan programar con 14 años. Claro. Los deberes estos que propone Andrea, que son diferentes, que no es toda la tarde sentado en un ordenador o en una mesa, sino, oye, pues sé un poco creativo, ¿no? O enfoca esto como tú quieras, pero dime qué has aprendido. O, ya tienen otras técnicas que puedes incluir, ¿no? Y que también les, de alguna forma, les impulsan a aprender otras cosas que no son solo escribir en un papel, sino también, pues, cómo grabar, cómo utilizar algunos software, cómo montar un vídeo, como estas cosas, ¿no? Que nosotros ni sabíamos ni sabremos casi nunca, ¿no? Exacto, y luego también veo que tienen muchas habilidades, muchas más habilidades a lo mejor sociales o de saber comunicarse con la gente, no tener vergüenza y salir y hacer una exposición oral de algo que a lo mejor ni tienen ni idea. Y salen y te dicen lo que saben. Yo en mi clase me acuerdo que nos moríamos de vergüenza cuando había que hacer algo y salir a la pizarra. Creo que desarrollan otros aspectos que a lo mejor nosotros no, aunque cogen de alguna parte, nos adelantan en otra. Simplemente ha cambiado, ni mejor ni peor. Bien, pues nada, con esto acabamos. Muchas gracias a las dos por venir aquí con nosotros. Y nada, esperamos que la próxima vez sea tan bien como esta, vaya. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Venga, Hasta luego. Adiós. Luego.